No se escucha. Bien, ahora sí creo se oye todo bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Vamos a continuar entonces con los ejercicios que quedaron pendientes del lenguaje 1 y luego pasamos a la solución del lenguaje 2. A ver, ejercicio 7 dice, un verbo impersonal es aquel que carece de persona, no presenta persona. También conocido como unipersonal es aquel que carece de un sujeto que realiza la acción. Señale en qué alternativa hallamos un verbo que presenta esa característica. O sea, vamos a buscar un verbo que sea impersonal. Entonces, leemos, buscamos a los verbos y si estos poseen primera, segunda o tercera persona, han de ser personales. Caso contrario, serán impersonales y será la respuesta. 1. Caían las piedras desde lo alto de ese cerro. El verbo es caían. Caían ellas. Ellas caían. Tiene persona tercera. Por lo tanto, no puede ser la respuesta la letra A. B. El estrés influye en la vida laboral y sentimental. El verbo es influye. Él influye en la vida sentimental. Él, tercera persona. O sea, es personal. No puede ser la B. Me voy a la letra C. Nunca había tenido esta oportunidad laboral. Nunca había tenido esta oportunidad. El verbo es una perífrasis. Había tenido. Yo nunca había tenido. Primera persona. Tiene persona. Tampoco es la respuesta. Ni la A, ni la B, ni la C. Sigamos entonces. Quedan dos opciones. La lluvia cae con más intensidad en este lugar. El verbo es cae. El verbo es cae. Ella cae con intensidad. Tercera persona. Ahí es ella. Por lo tanto, tampoco es la respuesta. Entonces la respuesta tiene que ser la E. Siempre hizo frío en la puna, aunque ahora más. Yo hizo frío, tú hizo frío, él hizo frío, no tiene persona. ¿Cuál es ahí entonces la respuesta? La letra E. ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Sí, muchachos? Sí, ¿Todos, profesor. todos Sí, marcaron la profe. E? Profesor. ¿Correcto? Muy bien entonces. Vamos al ejercicio 8. Ejercicio 8. Dice lo siguiente. Ejercicio 8 dice, considerando que la frase verbal atributiva presenta como núcleo un verbo copulativo seguido de un complemento atributo. La frase verbal atributiva es la que lleva atributo y la predicativa la que no tiene atributo. Así de simple. La frase verbal predicativa, en cambio, tiene un verbo predicativo como núcleo y puede llevar complementos. De acuerdo con ello, en los enunciados, el brócoli es saludable por su alto contenido en fibras. A ver, el primero, el brócoli es saludable por su alto contenido en fibras. Dígame usted, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Es. 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 El brócoli es. ¿Tiene sentido completo decir el brócoli es? No. 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 Entonces, Atributivo. saludable. Saludable es atributo. Y saludable se refiere a brócoli. Y si hay atributo, ¿cómo se llama la frase verbal? Atributiva. Atributivo. Entonces, la clave no puede ser la A, no puede ser la B. Está entre la C, la D y la E. Sigue entonces, sigue leyendo. Siguiente dice, la demanda ha sido declarada improcedente. A ver, ¿cuál es el verbo ahí? El verbo es ha sido declarada. La demanda ha sido declarada por, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que es una perífrasis verbal pasiva, ¿no? Ha sido declarada. Dígame usted, la demanda ha sido declarada. ¿Tiene sentido? Sí, Sí. ¿no? Sí, ¿no? Ha sido declarada. Entonces, improcedente no es atributo. ¿Sí? No. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? ¿Ah? Fue declarada. Improcedente. ¿Qué sería eso? Predica, predicativa. Predicativo. Y el yunque obstétrico es utilizado para forjar metales como hierro o acero.
Entonces, ahí el verbo, ¿cuál es? ¿Es o es utilizado? El yunque Es utilizado. es utilizado por... Ah, el yunque obstétrico es utilizado por alguien. Y cuando es por alguien, es pasiva. O sea, la perífrasis verbal es pasiva. Ahí es utilizado. Dígame, para forjar metales, eso, ¿será atributo? Nada que ver. ¿Qué cosa es? ¿Predica? Predicativa. Ya está, ya salió. Atributiva, predicativa, predicativa. ¿Cuál es la respuesta entonces? La D. La respuesta es Dedo. la letra D. Muy bien. Listo. Número 9. Indique si los verbos subrayados son transitivos o son ¿qué? Intransitivos. A ver, vamos. El hombre huyó de su pueblo por la madrugada. Díganme, el hombre huyó algo, huyó alguien, nada que ver, ¿no? No, nada que ver, ¿no? Dime, ¿de su pueblo eso de? No. Dime, ¿por la madrugada eso de? No tiene objeto directo. Por lo tanto, ¿ese verbo qué es? ¿Transitivo o intransitivo? Intransitivo. Intransitivo. Entonces, el número 1 es intransitivo. Entonces, no puede ser la A, no puede ser la C, no puede ser la E, ¿no? Está entre la B y la D. Sigue leyendo. También la pequeña se pintó los labios y las uñas. Dime, si se pintó algo. ¿Ese algo no son los labios? ¿No son las uñas? ¿Sí o no? Los labios y las uñas fueron pintados por la pequeña. Entonces dime, ¿eso no es objeto directo? Sí. Entonces, el verbo pintó es un verbo que tiene objeto directo. ¿Qué cosa es? Un verbo transitivo. Entonces, intransitivo, transitivo. Uy, sigue siendo la B o la D. Sigue avanzando, no te preocupes. Siempre nos respetamos por nuestras costumbres. Siempre nos respetamos por nuestras costumbres. Dime, pero si siempre nos respetamos, ¿no es cierto que respetamos a alguien? A nosotros. Sí, nosotros. Nosotros. Ya, y esa nosotros no es nos, Sí. nos o de. Sí. Pero no te preocupes, si nos es o de, se tiene que convertir en sujeto pasivo. Nosotros somos respetados. Ah, ¿qué sería entonces? Transitivo. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No es cierto? Listo. Sí, profe. Siguiente. Cristian vivía a poca distancia de donde vivía yo. Dime una cosita. ¿Vivía algo? ¿Vivía a alguien? No, nada que ver, ¿no? A poca distancia es circunstancial, ¿no? A poca distancia donde vivía yo es circunstancial de lugar. Entonces, acá no hay objeto directo. Si no hay objeto directo, ¿qué es esto? Intransitivo. ¿Cuál es la clave entonces? ¿Cuál es la clave? La clave es la letra B. ¿Sí? ¿Entendido? Salió la B. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Sí, salió la B. Ejercicio 10. En el español, el verbo se clasifica de acuerdo a criterios morfológicos, sintácticos y semánticos. Seleccione la alternativa que presenta la correlación adecuada entre los verbos de las siguientes oraciones y las clases a las que pertenecen. En este momento hace demasiado frío. A ver, yo hace frío, tú hace frío, él hace frío. Ese verbo no tiene persona. ¿Qué es? Impersonal. 1 con B. Listo. 2. Bruno, tú fuiste nuestro gran apoyo. ¿Cuál es el Copulativo. verbo? Tú. Perdón, Copulativo. Fuiste. Tú fuiste. ¿Se entiende tú fuiste? ¿Tú No. fuiste? Ese fuiste no es de ir, es de ser. De ser. Entonces, nuestro Copulativo. gran apoyo, ¿qué es? Atributo. ¿Sí o no? Y si es atributo, entonces, ¿el verbo qué es? Copula. Copulativo. Copulativo. 2 con A. 2 con A. ¿Entendido? Siguiente. Dice acá. Mi abuelo vivió hasta los 106 años. El verbo es vivió. ¿No es cierto? Vivió. Ahora dime, ¿hay objeto directo ahí? No. No. Entonces, ¿qué es? Intransitivo. Intransitivo. 3 es con C. El último. Preparó con mucho entusiasmo un flan. Dime si preparó, no preparó algo. Un flan. Un flan. Lo preparó. Un flan fue preparado.
Eso es OD. Y si es OD, ¿cómo se llama el verbo? Transitivo. Sería 4 con D. Por lo tanto, sería 1B, 2A, 3C y 4D. ¿Cuál es la clave? La clave es la letra D. La clave es la D, de dedo. ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Sí, maestro. ¿Qué les parece? Sí, profe. Listo. Todo bien. 11. Cuando la raíz o la desinencia de un verbo sufre un cambio o modificación durante su conjugación, se lo clasifica como verbo que irregular, ¿sí? Teniendo en cuenta esta afirmación, escoja la alternativa que contiene verbos irregulares. A ver, nos piden verbos irregulares. Cocinamos nuestro platillo favorito. ¿Cuál es el verbo ahí? Cocinamos. 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 Cocino, cocinaré. No hay cocinoi, no hay cocinube, no hay No. cocinosco, nada que ver. Ese verbo es Regular. 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 Muy bien. Y eso no me piden. Entonces no puede ser uno. Entonces descartada la B que contiene uno, descartada la C que contiene uno. Sigo avanzando. Ellos volvieron por la madrugada. Dime, ¿el verbo no es volvieron? Sí. Pero dime, Sí. ¿cuál es la raíz original de volvieron? Volver. 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 Quitas el er. Vol. Vol. ¿Y acá cuál es? Volvieron. Ah. Irregular. Además, ¿sabes qué? Cuando conjugas en presente, dime cómo es en presente. No es Volvo. Vuelvo. Volvo es un camión, Vuelvo. claro, es vuelvo. Vuelvo. ¿No? ¿Qué es esto? Irregular. Irregular. Listo, 2 es irregular, 2. Entonces no puede ser la D tampoco, porque no contiene 2. La clave es la A o la E. Sigue. Luis viajó ayer a su pueblo natal. Dime, pero viajó, viajar, yo viajo, viajé, viajaré. Es regular, no hay viajó y no hay Regular. viajuve, es regular propiamente. Entonces la clave tiene que ser 2 y 4, pero vamos a confirmar que sea la A, 2 y 4. Javier sostenía esta increíble hipótesis. El verbo sostenía, pero ahí sostuvo, sostengo, go hubo. Ah, irregular, al ojo, ¿sí o no? ¿Cuál es la clave? La A. ¿Qué te parece? ¿Ves? Con ese método que aprendimos temprano sale todo rápido, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Muy bien, listo. Una consulta, porque ya me están mareando y me estaban mandando un mensaje ahí unos chicos, unos profesores también. No entiendo. Ustedes son todos de comas, no hay alumnos de otras sedes, ¿no? ¿No? ¿Saben por qué? Quieren hacer, ¿no? No, todos son de acá de comas, ¿no? No, porque hay 2 sedes, Comas y No. San Juan. Ah, ya. Porque a veces, lo que pasa es que, o sea, en la clave debe ser la misma, ¿no? La enseñanza puede variar en la metodología, ¿no? De repente yo enseño un método para hallar verbos regular y irregular, ¿no es cierto? Yo les he enseñado un método para hallar el objeto directo, ¿no? Y de repente el método no es el mismo que enseña otro colega. Entonces se confunden, pues, ¿no? Pero lo importante es que la clave va a ser la misma, pues, ¿no? O sea, la respuesta es la misma, ¿no? Pero lo digo por lo del método, ¿no? No, porque hay algunos que se están confundiendo por eso, ¿no? Ahora, no sé por qué ven videos de una sede y de otra, o pasan de aquí para allá, no lo sé, ¿no? Pero creo que debería ser cada quien con su docente mejor, ¿no? Para evitar problemas, ¿no? Que si así me explicó, el otro no me dijo, y etcétera, ¿no? No, por si acaso digo, ¿no? Lo digo porque yo estoy resolviendo ahorita con ustedes los ejercicios de verbos regulares y verbos irregulares. Y el método que yo explico no es el método común, hay otro. Entonces, de repente lo explican con otro método, entonces ahí viene el problema, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Es como la matemática, ¿no? O la física o la química, ¿no? De repente un profesor enseña con una metodología, ¿no? Unos pasos para resolver y otro docente lo hace en menos pasos. O de repente lo hace en muchos pasos. Entonces eso podría confundir, ¿no? Entonces ese es el detalle, ¿no? Listo. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa correcta con respecto, dice, a ellos. El problema geométrico no pudo ser resuelto. Entonces, ¿qué piden acá? El problema geométrico no pudo ser resuelto. Ahí el verbo, ¿cuál es? Pudo ser, ¿no? Pudo ser. Porque es fue, ¿no? Una perífrasis. La 2. Ese film alemán ha de romper récords de taquilla.
¿Cuál es el verbo ahí? Ha de Ha de romper. romper. Ha de romper, muy bien. Mañana habrá mítines en la Plaza Central. ¿Cuál es el verbo? Habrá. Habrá. Y el Habrá. número 4, habrá, muy bien. Los peatones lo defendieron del ataque. ¿Cuál es el verbo? Defendieron. 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 Ahora, atención, dice, vamos a ver. Ninguno tiene verbo regular. A ver, Falso. pudo ser es fue y es verbo irregular. Ha de romper, romper. Ha de romper es rompió, rompiste, romperá. Díganme, ¿ese qué es? ¿Regular o irregular? Es regular, ¿no? Habrá es irregular, hubo, por ejemplo, y defendieron, defender, defiendo, que es irregular. Ahora, ninguno tiene verbo irregular. Falso, ¿no es cierto? Falso, su compañero ya había dicho. Siguiente, solo hay una perífrasis verbal. Falso, ¿no? Falso. Defendieron, ¿es un verbo intransitivo? Ahí vamos a ver. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. A ver, mañana, no, ¿dónde está defendieron? En la 4 está, ¿no? Los peatones lo defendieron del ataque. Pero dime, ese lo es a él. Ese lo es que él fue defendido. Ese verbo es intransitivo, falso, ¿no? Es transitivo. Es transitivo por el lo que eso de. Claro. El verbo haber es impersonal en la 3, ¿no? ¿No? Yo habrá mítines, tú habrá mítines, nosotros habrá mítines. No, nada que ver. Verdadero, ¿no? Verdadero, si es impersonal. A ver ahí. O sea, el haber del número 3, pues, a ese se refiere. Porque ese está conjugado solo, no está dentro de la perífrasis. Ya, verdad. El verbo ha de romper es intransitivo, pero ha de romper algo. ¿Ese algo qué es? Los récords. Los ha de romper. Los récords fueron rotos. Ya. Falso entonces, ¿no? Falso. ¿Cuál es la clave entonces en la número 12? Dina. La D. ¡Listo! Y acabamos con lenguaje 1. Falta el lenguaje 2, ¿no? Ya. Lenguaje 2. Entonces, ¿qué les parece si damos como siempre un tiempo para poder resolver? ¿Sí? ¿Cuántos ejercicios son? Son 12 también, pues, ¿no? Como siempre. 12. Son 12. Entonces vamos a dar un tiempo para resolver. Sí, esto está un poquito trabajoso. Nos vamos a dar un tiempito, ¿de acuerdo? Para resolver. ¿Sí? ¿Les parece? Damos un tiempito para resolver todos juntos. ¿Ya? Sí, muchachos. profe. Ya. Entonces Sí. empezamos con el tiempito para poder resolver, ¿ya? Para confirmar nuestras respuestas.
Listo, a ver, vamos a dar unos minutitos más para que puedan terminarlo. Ya está. Muy bien. Bien, vamos a resolver entonces los 12 ejercicios que quedaron pendientes, ¿no? Lenguaje 2. Dice así, clases de verbos. Número 1. La alternancia entre o, u y ue, ¿no es cierto? Las formas conjugadas, por ejemplo, es dormir,
La raíz original es dorm. Pero cuando yo lo conjugo en primera persona, tiempo presente es duermo. Duermo. Duerm y dorm. ¿Qué cosa pasó ahí? Hay un cambio en la raíz. ¿No es cierto? Listo. Duermo, duermes, dormí, durmieron, dice. De la palabra dormir, ¿corresponde a qué tipo de verbo? Ese es un verbo que ha variado o se ha alterado en la raíz verbal. ¿Cómo se llama cuando la raíz Irregular. se altera o modifica? Irregular. ¿Cuál es la clave entonces en el ejercicio número 1? La A. letra A. Irregular. Ya está. Listo. Me voy al ejercicio 2. Vamos a ver entonces qué tenemos en el ejercicio 2. ¿Qué nos dice el ejercicio número 2? Los verbos copulativos o atributivos son aquellos que no dan sentido completo a la oración, ¿no es cierto? Dice acá, necesita precisamente de un complemento atributo. Según lo expuesto anteriormente, marque la alternativa que presenta un verbo de este tipo. Que presenta un verbo de este tipo. O sea, ¿dónde hay un verbo copulativo? La A. Los cultivos transgénicos son capaces de provocar que los alimentos posean más toxinas. ¿Cuál es el verbo principal acá de la oración? Son. Son. Son cap- Los cultivos transgénicos son. ¿Tiene sentido? A ver qué dice. No. ¿Tiene sentido eso? No. No. Los No, cultivos copulativo. transgénicos son. No tiene sentido. Entonces, si no tiene sentido, quiere decir que capaces de provocar, capaces, principalmente, ¿qué es? Es atributo. Atributo. Y si ese atributo se refiere a qué? A cultivos capaces de provocar. Ah, entonces, si es atributo, ¿cuál es la clave entonces? ¿La respuesta cuál es? La respuesta es la letra A. A. Avioncito. Listo. Avioncito, muy bien. Profe, ¿y la B? A ver, se sabe que normalmente la planta ya produce toxinas como un mecanismo de defensa. Ah, se sabe. Pero díganme, ¿ahí hay atributo? No. No. ¿Se sabe que la planta es atributo? No. ¿Toxinas es atributo? No, ya fue, no es. Tampoco. Cuando una planta es modificada genéticamente, esta especie puede producir más toxinas. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿El verbo Es viene a ser modificada. es o es Es modificada? Es modificada. Es modificada. Una planta es modificada por algo o por alguien. Ah, y si es por algo o por alguien, está en pasiva. Y si está en pasiva, quiere decir que es perífrasis verbal. Entonces, ¿la perífrasis verbal cuál es? Es modificada. Allá, eso aprendimos en la clase pasada. Entonces, no puede ser, pues, ¿no? La D, los cultivos transgénicos, además, pueden introducir nuevos alimentos. ¿Cuál es el verbo ahí? Pueden Pueden introducir. Pueden introducir. Ya, pero si pueden introducir algo. Nuevos alimentos que produzcan alergias. ¿Y eso qué es? Objeto directo. Directo. Ese es un verbo transitivo. Ah, ya está. Listo. Siguiente, a ver qué tenemos ahí. Dice así. Veamos. Los médicos de este hospital van a ser premiados la próxima semana. A ver, ¿cuál es el verbo ahí? Van a ser premiados. Van a ser premiados por alguien. Entonces, ahí no hay qué. Ahí no hay atributos, ¿sí o no? La clave está bien. ¿Cuál es la clave? La respuesta es la letra A. ¿Se entendió? ¿Todo bien? Sí. Listo, ya está. ¿Todo claro, muchachos? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. Sí. Sí, profesor. Muy Sí, bien, profesor. vamos al número 3. Si un verbo intransitivo es aquel que no requiere complemento directo, determine en cuál de las siguientes oraciones hay un verbo intransitivo. Hay un verbo que intransitivo. O sea, ¿qué me están pidiendo? Un verbo que contenga objeto directo o que no tenga objeto directo. Que no tenga. Que no Que tenga. no tenga. No tenga. Que no tenga OD. O sea, me están pidiendo un verbo sin OD.
A ver, vamos a ver. Caían las hojas de los árboles. Caían, ellas caían. Las hojas de los árboles es sujeto. Ahí no hay OD. ¿Cuál es la clave? La A, se acabó. La A, otra vez. Listo. Profe, la B. Lo saludaste como tantas veces. El verbo es saludaste. Saludaste a alguien. Ese alguien es el lo. El lo es Lo. OD, pues. Lo saludaste. Uy, ¿verdad? No. Ese lo puede ser él. Ese lo es tercera persona. Él fue saludado. Ah, OD. Nunca me dijo toda la verdad. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Cuál es el verbo? Dijo. 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 Nunca me dijo algo, toda la verdad. Nunca me la dijo, toda la verdad nunca me fue dicha. Ah, sí, eso de. Contemplaba absorto el cielo. Contemplaba algo, Contemplaba. el cielo lo contemplaba, el cielo era contemplado. Ah, la E. Pidió permiso a sus padres. Pidió permiso Pidió. a sus padres. Pidió. ¿Cuál es ahí? Pidió. Pidió algo. Permiso. Permiso. Lo pidió. El permiso fue pedido. Ah, ¿ya ven cómo sale todo? ¿Cuál es la clave entonces confirmada? La clave es la letra ¿qué? A. Es la letra Avioncito. A. Avioncito. Todo bien Avioncito. entonces. Muy bien, ¿ah? Número 4. Mira qué interesante el número 4. Dice acá. En el enunciado, según una investigación llevada a cabo en el 2006, se concluye que cuando los niños escriben un texto a mano, plasman, ahí está el verbo, plasman las palabras más rápidamente que cuando lo hace en un teclado. El verbo subrayado se clasifica como. ¿Cuál es el verbo subrayado? Plasman. Dime, dice, los niños escriben un texto a mano, plasman las palabras. Dime, si plasman, ¿no plasman algo? Transitivo. Las palabras. Claro, las palabras, plasman algo, las palabras. Ahora dime, las palabras no pueden ser cambiadas por el pronombre las plasman. Y no es cierto que Sí. puede cambiarse a pasivo, las palabras Claro. son plasmadas por los niños. Entonces, si acepta todo eso, eso de. Y si eso de, como dijo su compañero, es un verbo de qué tipo? Transitivo. Transitivo. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál es la respuesta ahí? La letra E. Enano. Transitivo, enano. Listo. Número 5, dice acá. Los verbos intransitivos son aquellos verbos predicativos que no presentan complemento directo. Según lo señalado, otra vez se señale, ¿no? Señale la oración que presente verbo, que no, dice, ¿no? Que no presente verbo de este tipo. Me están hablando del verbo intransitivo. Y me piden que no haya verbo, ¿qué cosa? Me están pidiendo que no haya verbo, ¿qué cosa? Intransitivo. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Entonces, por lógica, ¿qué me están pidiendo? Transitivo. 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 Correcto. Transitivo. Ahora sí, una vez que entendí eso, ya puedo resolver. Y dice así, el tren llegó puntual a la estación de Cabitos. Díganme, entre él llegó, díganme ahí. ¿Puntual es objeto directo? No. No. ¿Llegó algo puntual? No. ¿A la No. estación? No, nada que ver. ¿Hay objeto directo ahí? No, hay. nada. Ya, entonces eso no puede ser. Siguiente. El perro corrió libremente por el parque Olivar. Dígame, ¿cuál es el verbo? Corrió. Corría. Dime, ese verbo corrió o corría. Dime, ¿tiene objeto directo? No. Dime, ¿libremente es objeto directo? No. No, ¿Por el entonces, parque? adverbio. Tampoco. Ya fue ya. La C. Un terno confeccionó. Ahí hay que corregir, se han confundido en digitar. Ahí debe decir otra cosa. ¿Qué cosa debe decir ahí? Confeccionó. Ahí debe decir confeccionó. El sastre Enrique Núñez. Entonces, el verbo es confeccionó. Dime una cosita. Si confeccionó, ¿no confeccionó algo? Dime, ¿sí o Sí. no? Sí, un Si terno. confeccionó algo, ¿no es cierto? Un terno es OD. Lo confeccionó. Un terno fue confeccionado. Es OD. En esta oración hay OD.
Y a mí me están pidiendo donde yo D. ¿Cuál es la clave entonces? La C. La C. La C. Ahora, Cachimbo. la C de Cachimbo. El agua hierve a 100 grados centígrados en Lima. A ver, cuando digo que el agua hierve a 100 grados, ¿cuál es el verbo? Hierve. 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 Dime, ¿hay objeto directo ahí? No. No. A 100 Es grados, intransitivo. nada que ver, ¿no? Entonces no hay. No. Entonces la clave está bien, ¿no? Ahora nos falta la E. Esa coqueta alumna se ríe mucho durante los recesos. A ver, vamos a ver. ¿Hay objeto directo ahí? ¿Se ríe? A ver, ¿se ríe? ¿Hay objeto directo? No. Mucho, no. Durante los recesos, no. No hay. Entonces la clave está bien. ¿Cuál es la clave? La clave es la C. Cachimbo. Cachimbo Ciencias. Cachimbo Ciencias. A ver, ejercicio 6. Dice, la fotosíntesis es. ¿Tiene sentido eso? No. No. Copulativo. No. Copulativo. Y el proceso mediante el cual las plantas, eso es copulativo. El proceso, todo eso es atributo. Dice, mediante el cual las plantas y algunos microorganismos convierten la luz. Convierten la luz. Dime, si convierten, ¿no convierten algo? Sí. Transitivo. La luz, la convierten, la luz es convertida. Si te das cuenta, he aplicado los métodos. Transitivo. En energía química, almacenada en forma de glucosa. Esta reacción química es vital. Esta Copulativo. reacción química es vital para la vida. Dime, ¿esta reacción química es? ¿Tiene sentido? No. No. Entonces, vital y todo eso, ¿qué es? Eso es Atributivo. Atributo. Atributo. Muy bien. Es vital para la vida en la Tierra, ya que convierte la energía del sol en una forma de energía que puede. A ver. Ya que convierte. Dime si convierte o no convierte algo. Sí. La Transitivo. energía Transitivo. la Transitivo. convierte. La energía es convertida. Transitivo. Sigue leyendo. Ya. Que pueden utilizar. Dime si pueden o no pueden algo. ¿No es cierto que utilizar todos los organismos? ¿No es cierto que es? ¿Lo pueden? ¿No es cierto? Está bien, sería uno de, ¿no? La fotosíntesis utiliza la clorofila. ¿No es cierto que si utiliza algo? Sí. Y si Transitivo. utiliza algo, ¿y ese algo qué Transitivo. sería? ¿Sería la Transitivo. la clorofila, sí o no? Entonces dime una cosita, ¿no es objeto directo transitivo también, sí o no? Entonces sigue Sí. leyendo. Un pigmento verde presente en las plantas para absorber la luz del sol e iniciar la transformación de dióxido de carbono y agua en glucosa y oxígeno. Este proceso no solo provee energía, no es cierto si provee algo y ese algo que es Transitivo. energía, la provee, la energía es provista, si sale. Las plantas, sino que también genera el oxígeno. Si genera algo. ¿Ese algo qué es? El oxígeno. Lo genera. El oxígeno es generado. Se sale todo, profesor. Dime una cosita, ¿te diste cuenta que casi todos los verbos son transitivos? Sí. Sí. Solo hay dos copulativos. A ver qué dice acá. ¿Hay un verbo impersonal? ¿Hay Falso. algún verbo que sea impersonal? Falso. Falso. No. Ninguno. Falso. ¿Dos verbos son auxiliares? No. No, falso. Prevalecen. ¿Qué cosas prevalecen? O sea que abundan, hay más. ¿Prevalecen los verbos transitivos? Sí. Sí. Verdadero. Verdadero. Verdura. Seis. No hay ningún verbo copulativo. Falso. Porque hay dos. ¿Encontramos solo 3 verbos transitivos? Falso. Falso. ¿Cuál es la clave? Cachimbo La C. ciencia. Cachimbo. Cachimbo Ciencias. Cachimbo Ciencias, ¿ah? Tiene que ser Profesor. cachimbo, pero no cachimbo de cualquier lado, ¿ah? Tiene que ser Profesor. cachimbo Ciencias. Dígame. Una consulta. ¿Qué tipo de verbo era el último? Respiramos, no escuché muy bien. Perdón, no se oye bien. ¿Qué tipo de verbo era el último que no lo escuché bien? Respiramos. ¿Qué tipo de verbo era? Ya. Me está preguntando por el último tipo de verbo. Sí. Ya, respiramos. Eso no lo mencionamos, ¿no? Ni siquiera lo he mencionado, mira. Ya, este proceso no solo provee energía, ya, provee algo, ese es transitivo, ¿no? Sino que también genera el oxígeno que respiramos.
Lo que pasa, hay oxígeno que respiramos. Ese respiramos es un verbo de qué tipo? Es un verbo subordinado, ¿no? Está subordinado por el qué. O sea, ese verbo no es transitivo, no tiene de, ¿no es cierto? Podría ser intransitivo porque no tiene un o de, ¿no es cierto? Podría ser un verbo regular, ¿no es cierto? Por eso un verbo regular. Podría ser un verbo personal, podría ser un verbo predicativo. Tiene varias clasificaciones. ¿Entendido? Como está Ok. solo al final, está suelto. ¿Sí? ¿Entendido? Pero si hubiese dicho respiramos aire puro, ahí sería ¿qué cosa? Intransitivo. No, transitivo sería. Transitivo. Transitivo, Transitivo claro. por el objeto Ajá. directo. Así Ok. es, claro. 7. Pero no alteren nada a la oración, ¿no? No alteren nada, pues, ¿no? No alteren nada. A ver, 7. La frase verbal es de dos clases. La atributiva y predicativa. La primera incluye verbo copulativo y complemento atributo. La segunda presenta verbo predicativo y puede presentar objeto directo, objeto indirecto, complemento agente, complemento predicativo y complemento circunstancial. ¿De acuerdo? En los enunciados, este fue un acontecimiento inesperado. Ese es el primero. Este fue. ¿Tiene sentido? No. 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 Ese puede ser. Ese puede ser. Este fue, no se entiende. Un acontecimiento inesperado, ¿qué sería? Atributo. Atributo. Entonces, ahí tengo una frase verbal atributiva. Siguiente. Emilio no está conforme con el resultado de sus encuestas. Emilio no está. ¿Se entiende? Emilio no está. No. Ese es de estar, de ser, ¿no? ¿Y conforme qué es? Atributo. Atributo. Entonces sería frase verbal atributiva también. Atributivo. Muy bien. Siguiente. Paul dice, ¿no? Tus plegarias fueron escuchadas por el Todopoderoso. Díganme, tus plegarias fueron escuchadas por el Todopoderoso. ¿El verbo es fueron o es fueron escuchadas? Vamos. Fueron tú puedes. escuchadas. Claro, Fueron porque escuchadas. fueron escuchadas por Ellas. alguien. Y todavía está completo, ¿no? Dice por el Todopoderoso. Muy bien, muchachones. Entonces, ¿eso qué sería? ¿Copulativo o predicativo? Predicativo. Predicativo, muy bien. Entonces la clave sería atributiva, atributiva, predicativa. La letra E. Enano. Enano. Muy bien, ¿así le salió? Igualito. Igualito, Sí, profe. muy bien. Número 8. Dice, el verbo copulativo funciona como un conector, o sea, como si fuera un conector, ¿no? ¿Entre quién? Entre el sujeto y el complemento atributo. Listo. Ah, ¿verdad, no? Acá está el sujeto, en el centro está el verbo copulativo y del otro lado está el atributo. O sea, el verbo copulativo está en el centro, ¿no? Está como si fuera un conector, pues dice, ¿no? Ah, ya. En ese sentido lo dice, ¿no? Tomando en cuenta esta definición, dice acá, marque la opción en la cual el verbo es copulativo. En la cual el verbo es copulativo. Ana Paula fue condecorada por el gerente general. Dime, ¿cuál es el verbo? Fue condecorada. Fue condecorada. Fue. O sea, no es es fue condecorada. Entonces, ahí no hay atributo, ¿sí o no? No hay No. atributo. Entonces, no puede ser la A. Chau. Agente se llama lo que está ahí, ¿no? Por el gerente general. Mi tío Emilio había estado esperando este juicio. Ahí el verbo es un poquito largo. A ver, dime, es una perífrasis, ¿no? Un poco extensa. Había estado esperando. Había Había estado estado esperando. Había Estado esperando. esperando. Había estado esperando. Entonces, ¿hay atributo ahí? No. No. No pasa nada. No es la A ni la B. La C. Enrique fue de excursión con sus familiares. Pero ese fue, Es ¿es de de ir. ir o es de ser? De ir. De ir. De ir. Ah, entonces si no es de ser, no puede ser copulativo. Entonces, ahí no hay atributo, ¿sí o no? No, ahí no hay atributo, no pasa nada. No es la A, no es la B, tampoco la C. La D. Ellos han sido expulsados y suspendidos. ¿Cuál es el verbo ahí? Han sido. Han sido. ¿Han sido nada más?
al final expulsados. Hasta expulsados nada más. Ellos han sido expulsados, o sea, fueron expulsados. Ay, 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 ay. Pero dime, ¿ahí hay atributo? No hay, pues, no hay. La E. Realmente estábamos mal representados. ¿Cuál es el verbo ahí? Estábamos. Estábamos. Realmente estábamos, pero no se entiende. Entonces, ¿qué cosa es mal representados? Atributo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Vamos. ¿Cuál es la clave? Enano. La E. Número 9. Número 9, dice acá. Sí, todo bien. Los verbos pueden ser clasificados como copulativos, intransitivos, defectivos, impersonales, entre otras cosas. Según ello, establezca la correspondencia correcta entre cada verbo y la clase a la que pertenece. A menudo llueve en la ciudad de Iquitos. A ver, ¿qué dijimos con ese verbo llueve? ¿Llueve se refiere al fenómeno meteorológico propiamente? Sí. Sí. Y si se refiere directamente al fenómeno meteorológico, es un verbo Impersonal. Uno con C. Impersonal. Muy bien, excelente. Impersonal. Vamos, sigamos. Éramos siempre Copulativo. felices en nuestro villorio. ¿Se entiende? El sujeto es tácito, nosotros. Nosotros éramos. ¿Se entiende? ¿Nosotros éramos? No. 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 Pero felices, ¿qué es? El atributo. Atributo. Si tiene atributo, ¿qué es? ¿Verbo qué? Verbo Copulativo. copulativo. Muy bien, bravo. A ver, el último. Leonardo parpadea mucho por su miopía. A ver, Leonardo, sujeto, parpadea, verbo. Dime, ¿cuánto parpadea? Mucho, circunstancial de cantidad. ¿Por qué parpadea? Por su miopía, es la causa, circunstancial de causa. Dime, ¿ahí hay atributo? No. Dime, No. ¿ahí hay OD? No. ¿Qué sería? Intransitivo. Intransitivo. 1C, 2A y 3B. Eso se encuentra en la opción, la respuesta de la Dina. letra D. Dina. Dina, muy bien. Dina, la madre de todos los peruanos. Así es, ¿no? Así dicen, ¿no? Yipi. Listo. Ya está. ¿No? Ya está. ¿No? Creo que habían premiado por la televisión, estuve viendo el domingo, creo que fue. Por la tarde, ¿no? Palacio de Gobierno, ¿no? Estaban premiando a los policías, ¿no? Que habían capturado a unos plagiadores, ¿no? A unos delincuentes, creo que habían raptado a una señora, ¿no? ¿Cómo se llama? Una empresaria, ¿no? A una empresaria. Una empresaria, ¿no? Estaban premiando a los policías, ¿no? La lucha contra, ¿cómo se llama esto? La lucha contra la delincuencia es frontal, dicen, ¿no? Tienen los días contados, dicen. ¿No? La policía, ¿no? Está siendo elogiados todos ahí, ¿no? Pero bueno. Pero fácil, pues. ¿Saben por qué hay delincuencia? Sin menospreciar tampoco, ¿no? Pero forma parte de la realidad. ¿Saben por qué hay mucha delincuencia? Porque han dejado la ¿Por qué? frontera abierta. Pues cualquier persona extranjera entra acá como si nada. A ver que un peruano entre a otro país, a ver, como si nada, ni dejan entrar ahí. Ni dejan entrar. ¿No? Listo. ¿Ya ves? Así es, ¿no? Claro, ese es uno. Dos, ¿sabes por qué hay delincuencia aparte que en las fronteras entra cualquiera? ¿Sabes por qué? Otro. ¿Cuál? Porque hay tráfico de armas, pues. Eso sí. ¿De dónde consiguen armas toda esa gente? De la Entonces policía, ahí hay un problema. Ahí falta cuidar las fronteras. ¿Dónde está el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Dónde está la Policía Nacional cuidando las fronteras? ¿Ah? Venta de armas. Hay venta de armas ilícita, mercado negro, venta de armas. Cualquiera consigue un arma y se vuelve delincuente. Ya está, ya. Entonces ahí están los problemas, pues, porque hay secuestradores. ¿Ah? Ahí está, pues. ¿Se dan cuenta? Eso, ¿sí o no? Otro, ¿cuál es? ¿Cuál es? La recesión, ¿qué causa? Recesión. Algo así como receso.
Falta de producción, no hay producción, no se produce. ¿Qué genera eso? Despidos, falta de trabajo, pobreza, incremento de Desempleo. esto. ¿Sí o no? Listo, pues ahí está, pues. Ahí está, por eso hay delincuencia y todo eso, pues. Claro. Entonces, primero hay que solucionar esos problemas. Hay que solucionar los problemas en las fronteras. Hay que solucionar, ¿no es cierto?, el problema del mercado, de mercado ilícito de venta de armas. Hay mucho por solucionar, ¿no es cierto? Entonces, hay demasiado ahí. Ningún periodista pregunta eso a la presidenta. Nadie se atreve a decirlo, ¿no es cierto? Ahí me felicitan, ¿no? ¿Felicitan qué? No entiendo yo. Bueno, pues, así es, pues, ¿sí o no? Así es, ¿no? Ahora, hay academias medio politizadas, ¿no? He visto a Martín Vizcarra dictando clases en una academia, ¿no? Haciendo publicidad. Tiene su espacio en esa academia, engañando a los pobres jóvenes preuniversitarios, ¿no es cierto? Los de Jaula 20, ¿no? Haciendo Jaula eso. 20. Claro, ¿no? Eso están haciendo, ¿sí o no? Claro, eso está mal, pues, ¿no es cierto? Se han dado cuenta que la mayoría de electores o de futuros electores, ¿quiénes son? Son personas entre 18 a 32 años. Pues ahí está el grupo fuerte de electores. Hay que ganarse esa gente, ¿no es cierto? Hay que ganarlos, ¿sí o no? Claro, ¿no? Se los ganan, pues, ¿no? Están como los de San Marcos, ¿no? Los de San Marcos no se quejan, pero le dan su almuerzo especial con Batimix, todos están felices ahí en esa universidad, ¿no? ¿No? A veces da cólera ya, ¿no? Ya está bien que sea por el momento, por divertirse, ¿no? No por el momento de estar en vacilón con los compañeros, ¿no? El gusaneo, no sé cómo le dicen ellos, ¿no? No sé, pues yo no soy sanmarquino. Ya, pero eso, ¿no? ¿Y saben qué? Y se dejan comprar, pues, una verbena bonita, grupos musicales, ¿no es cierto? Su almuerzo especial, y ya está todo comprado, ¿no es cierto? Y eso que son universitarios, ahora la gente que no estudia, más fácil todavía. ¿Sí o no? Claro. Eso, pues, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ¿no? Claro, ¿no? ¿No? Ahora yo no sé, el hecho de ser universitario, sanmarquino sobre todo, es como si te diera privilegio de pedir todo gratis, ¿no? ¿No? ¿Quieres movilidad gratis? ¿Quieres comida gratis? ¿No es cierto? Todo gratis quieren los de San Marcos, ¿no? Todo gratis quieren, ¿no? Yo estudié en la Universidad Nacional Federico Villarreal del 2000 a 2004. En ese tiempo en Villarreal no existía comedor. Si yo quería comer, yo tenía que con mi dinero ir al mercado La Aurora, que está por el cercado de Lima, yo estudié en el local central de Villarreal, ir al restaurante, a los chifas, a los restaurantes, al mercado, y pagar mi menú. Y si quería comer en la universidad, había un concesionario, o sea, no era como San Marcos, su charolita, no. En Villarreal era un concesionario. ¿Cuánto estaba el menú? 8 soles, 10 soles. Caro era. Para la época que yo estudié era caro, ¿no? Así. Un jugo, o sea, a nosotros nos costaba. Nosotros ni un sol pagábamos por la comida. Nos costaba, ¿sí o no? Claro. ¿Teníamos algún problema? No teníamos ni centro federado, nadie nos defendía. Teníamos que estudiar bien para aprobar los cursos. En cambio, en San Marcos, un profe no les cae, lo tachan, lo cambian, envían. Así el profe sea bueno o malo, con ese profesor nos teníamos que quedar. Y ver la manera cómo estudiar, ver la manera cómo salir adelante, ¿no? Eso es lo que callamos los villarrealinos, ¿no? Los de mi época sobre todo, ¿no? ¿No? Ahora ya tienen su comedor, pues, y cobran un sol, creo, ¿no? Un sol cobran por comedor. Claro, pues, ¿no? Así. Ahora hay ascensor. El patio está con mármol. Cuando yo estudié, el patio era, pues, entre tierra y cemento, así fresco, sin mayólica, nada. Ha mejorado bastante la Universidad de Villarreal en infraestructura, ¿no? A lo que era antes cuando yo estudié, ¿no? Claro, pues. Así es, ¿no? Entonces, esfuércese usted, ¿no? Ahora yo no digo que esté mal que San Marcos dé un menú, no, no está mal, pues, ¿no? Normal, ¿no? Claro, ¿no? Pero yo digo, ¿no? Yo digo, como que se acostumbran a querer todo gratis, residencia universitaria, ¿no? Y que les den una propina, les dan, no están en la residencia, ¿no? 350 soles, creo, le dan, ¿no?
¿Y todo eso quién les da? Les da el gobierno, pues. El gobierno, los impuestos. De los impuestos sale todo eso. ¿Sí o no? Claro, de ahí sale todo. Y San Marcos tiene plata. ¿Qué hace con la plata que alquila el estadio? Ustedes saben que la Liga 2 de fútbol peruano, San Marcos alquila el estadio para la Liga 2, alquila para conciertos, alquila para las campañas evangélicas. El alquiler de San Marcos está de 50.000 soles en adelante. El dinero de la presa San Marcos. El dinero de la presa San Marcos es un ingreso líquido para la universidad, porque el Estado le paga a esos profesores de la pre. ¿Cómo? Porque muchos de ellos son catedráticos que cubren el horario. ¿No? Ahí hay un robo tremendo. Cualquier persona que es sanmarquina, así legal, te dice la verdad. Yo lo veo desde fuera, yo no soy sanmarquino, ¿no? Pero hay evidencias, hay pruebas, ¿no es cierto? Pero nadie dice nada. Todo el mundo está feliz con su rectora, porque su rectora dice ¡gah! Porque su rectora les da batimix, ¿no? Entonces estamos viviendo, ¿no es cierto?, una situación de que el sanmarquino de ahora no es como el sanmarquino de antes, ¿no? Y además yo estaba estudiando libros de historia y dice que San Marcos es el Perú, que San Marcos representa al Perú. ¿Saben qué? Yo estaba estudiando los libros de historia y pregúntale a tu profesor de historia del Perú. Mira, te voy a decir algo que ahorita se van a desmayar varios, se van a rasgar las vestiduras. San Marcos no es la universidad del pueblo. Jamás lo ha sido. Blasfemia van a decir. Chicos, San Marcos fue creada por una real cédula y los que estudiaban en San Marcos al principio, ¿sabes quiénes eran? La élite. Los hijos de los españoles Claro. y los criollos. ¿Ese era el pueblo? Ese no es el No. pueblo, muchachos. Ese no es el pueblo. Ese no es el pueblo. Y durante todo el virreinato estudió esa gente. Luego vino la independencia y durante la independencia, ¿quiénes estudiaron? Ahí en San Marcos. Los que quedaron españoles y, ¿quiénes más? La oligarquía. Los oligarcas estuvieron estudiando en San Marcos después de la independencia. Y antes eran los criollos y los españoles. ¿Cuándo el pueblo ha estudiado ahí? Ya después del oncenio de Leguía, después del gobierno de Sánchez Cerro, cuando se empieza a poblar Lima y las barriadas, recién empiezan ingresos masivos de gente del pueblo a San Marcos. Y porque en 1910 crean Católica. Y ahí se fue el grupo de la oligarquía a estudiar. En sí, San Marcos tiene gente del pueblo desde el año 1960. O sea, lleva algo de 40, 50 años San Marcos con gente, pues, digamos, de escasos recursos. San Marcos jamás ha sido la universidad del pueblo. A ustedes les engañan y se la creen muchos. Ha sido de la oligarquía, ha sido de la gente potentada, San Marcos, siempre. ¿Ah? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Interesante. Es la verdad, pues. Puede ser. San Marcos, dicen, es todo. Así que, pues, Falso. San Marcos no es todo, hace muchachos. falso. ¿No? No como hacer todo. No es todo, ¿sí o no? Bueno, para ti puede Claro. ser todo, ¿no? ¿No? Y hay algunos que, por decir San Marcos es todo, llevan como 3 anuales, 3 semestrales. Ya estarían estudiando en Callao, ya estarían estudiando en La Agraria, en Villarreal. El profesional se puede formar en cualquier universidad. Yo les conté, yo enseño en la UTP, yo enseño en la UPN, y Vallejo, y ahí salen profesionales también. Y los forman ¿de qué manera? De la mejor manera posible. Créanme que yo en esas universidades no voy a vagar, yo voy a enseñar lo que a mí me corresponde. Y todos los que enseñamos ahí, todos enseñamos las materias y los que enseñan cursos de carrera con mucha más razón. Y en San Marcos debe ser igual, y en Villarreal debe ser igual, y así. Entonces va a depender de cada uno, ¿no es cierto? Sino que hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos. Hay muchos mitos, bastantes mitos hay, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo dice, todo el mundo está esperando que San Marcos abra la carrera de arquitectura. Y San Marcos sacó su, ¿no? San Marcos, la mejor en arquitectura. Pero ¿cómo San Marcos va a ser la mejor universidad en arquitectura? Falso. Si ni siquiera tiene carrera todavía de arquitectura. Ni siquiera hay egresados para medirlos en el campo laboral. No tiene egresados.
no tiene malla curricular, no tiene profesores, no tiene ingresantes, no tiene nada. Y con la reducción de presupuesto ni siquiera va a haber examen para arquitectura. Ahora, yo digo, ¿por qué la gente no postula a la uni si en la uni hay arquitectura? En la uni hay arquitectura hace tiempo. Es la primera universidad nacional, ¿no? Acá en Lima, que tiene arquitectura hace años. Y la segunda universidad nacional que tiene arquitectura hace muchos años es Villarreal. Hace 64 años que Villarreal tiene carrera de arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que queda en Maranga, San Miguel. Una facultad exclusiva para arquitectura, con aulas diseñadas solo para la carrera de arquitectura y de ingeniería civil. Pero la gente no postula. ¿Por qué? Porque Villarreal, dice, pues, ¿no? Menosprecia, no sabe la gente, pues, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, no hay que despreciar ni ningunear a otras universidades, ¿no? Entonces, hay muchos mitos que se rompen, ¿no? Pues San Marcos nunca ha sido del pueblo, pues, ¿no es cierto? ¿Tupac Amaru estudió en San Marcos? ¿Acaso las hermanas Toledo, que fueron precursoras, estudiaron ahí? No, ahí no estudiaron. Ahí estudiaban los hijos de los virreyes, los hijos del Cabildo Abierto. Ellos estudiaban ahí. Ellos. ¿Y quiénes estudiaban en 1920, 30, 40 en San Marcos? La clase media, los oligarcas estudiaban ahí. No estudiaban los hijos de los obreros ni los hijos de los trabajadores. Pero en el año 1962, ¿no? Se crea una universidad para la gente obrera, para la gente del pueblo. Sí, se crea, promovida por Víctor Arroyo de la Torre, la Universidad Nacional Federico Villarreal. Esa sí tuvo desde sus inicios, que es poco tiempo, gente del pueblo directamente. No, por eso la Universidad Villarreal se llamaba la Universidad del Pueblo. Claro, que era por el logo del APRA. El APRA es el pueblo, decían. Algo así, ¿no? Medio politizado, ¿no? Medio politizado, pero así es. ¿Ven? Y eso pregúntenlo, ustedes estudienlo. Usted lo va a estudiar y va a decir, el profesor de lenguaje tiene razón. En San Marcos nunca han estudiado la gente del pueblo exactamente. ¿Sí o no? No. Recién hace 40, 60, 50 años. Pero antes no era así. ¿Ya ves? Eso fue un momento de reflexión. ¿Ya? Muy bien. A ver. Ejercicio número... Me se quedaron mudos todavía. Ejercicio número, ¿cuánto nos hemos quedado? ¿9, 10? 10. 10. ¿Qué nos piden? Los verbos irregulares. A ver, algunos realizarán el proyecto de tesis. Algunos realizarán el proyecto de tesis. ¿Cuál es el verbo? Realizarán. A ver, dime, realizo, realizaré, realizaremos. Siempre la raíz se mantiene. Ahora te digo otra. ¿Tiene desinencias go, hoy, v? No. Entonces, ¿qué No. verbo es este? Regu, Regular. A ver el otro, al ojo, yace, de yacer. Ah, ¿saben cómo se dice, cómo se conjuga yacer? Yo, en presente, ¿yo qué? Yo yazgo, yazgo. Ah, tiene go. Yazgo, ¿qué es? Irregular. Irregular. A ver, cooperó, coopera, cooperará. No hay hoy, no hay v. Regular. Excluyó, al ojo. Temprano lo vimos. Dime, excluyó, ¿no viene de excluir? ¿Sí o no? Sí. Se dice yo excluyo, yo excluo o excluyo. Más Y. Irregular. ¿Cuál es la clave? 2 y 4. La clave, la Dime. letra D. Dedito. 11. Profesor, una consulta, disculpe. Dígame, señorita. Realizar también no sería verbo irregular. Por ejemplo, yo digo yo realicé, que no estaría cambiando la Z por la Z. No. Porque mire, le voy a decir esto. Mire, interesante su pregunta. Mire, yo digo pecar. Pecar es con C, ¿no? Pero mira, ¿cuál es la raíz? ¿Yo qué? Yo peco. ¿Yo qué? Yo pequé. Mira, parece que fuera irregular, ¿no? Y qué interesante para decir lo siguiente. Mira, ¿esto a quién equivale en fonemas? Acá. Acá. ¿Y esto a quién equivale? La K. ¿Y esta Q a quién equivale? La Acá. K. O sea, es regular. Ah, por el sonido. Ya, y si digo realizar ¿no es con Z? Ya, pero ¿cómo es? Yo realice. Ya, pero recuerden, acá ¿cuál es la raíz? Realiz, y acá es realiz. Recuerda que esto, en fonemas, ¿cómo era?
Recuerden que yo les enseñé que cuando la C va con la E y con la I se transcribe como que habíamos dicho. Beta. ¿Entendido? Interesante, ¿no? Sí, profe. Gracias. Interesante, ¿sí o no? Buena pregunta, señorita. Buena, buena, buena. Buena. Listo. La 11. Ellas desarrollaron algo, nuevas estrategias, objeto directo transitivo, 1 con C. Raquel inmigró. ¿Dónde? ¿Con quién? Con su familia. Circunstancial de compañía. ¿Cuándo? En 1999. ¿Qué es eso? ¿Circunstancial de qué? Intransitivo. ¿Circunstancial de qué? De tiempo. Ahí no hay o de. ¿Qué sería? Intransitivo. 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 2 con A. Este sábado lloverá torrencialmente. ¿Imperso o imperso? Impersonal. Impersonal. Fenómeno meteorológico. 3 con D. Eran. Copulativo, ¿no? De ser. Y dime, muy vistosos, ¿qué es? Ese es el atributo. Atributo. Está al revés la oración, ¿no? Aquellas series nacionales eran. Está al revés. Aquellas series nacionales eran. ¿No se entiende? El atributo es muy vistas. ¿Cuál es la clave ahí? Es con B, ¿no? Sería 4 con B. La clave sería 1C, 2A, 3D y 4B. La clave es la letra ¿qué? ¿La letra qué? E. E. Número 12. Dice acá. La frase verbal es clasificada como atributiva y predicativa. La primera presenta verbo copulativo y complemento atributo. La segunda verbo predicativo o puede tener complementos según la aseveración. ¿Qué te pide al final? ¿Dónde hay frase verbal? ¿Qué cosa? ¿Predica? Predicativa. A ver, ¿dónde hay frase verbal predicativa? Vamos entonces. ¿Predicativa es con atributo o sin atributo? Sin atributo. A ver, Sin atributo. sin atributo. El arquero de Cristal parecía muy nervioso. ¿Cuál es el verbo? Parecía. Parecía. ¿Se entiende el arquero de Cristal Copulativo. parecía? No. ¿Y muy nervioso qué es? Atributo. Atributo. Entonces, eso no piden. No No puede es. ser 1. Entonces, descarto la A que contiene 1 y descarto la C que contiene 1. Sigo avanzando. Gran Emilio, este va a ser el mejor de tu vida. A ver, ¿cuál es el verbo? Va a ser. Va a ser. Dime, este va a ser. ¿Tiene sentido? No. Entonces, el mejor día de tu vida, ¿qué es? Atributo. Atributo. Entonces, ese de ahí contiene atributo. Entonces, no me piden eso. No es 1 ni 3. Dime una cosita. ¿No es cierto que en la D hay 3? No es. ¿No es cierto que en la E hay 3? No es. Dime, ¿la clave no tendría que ser la B, 2 y 4? Sí, ¿no? Sí. La 2, ya confirmamos que la 2 sí es, ¿no? Pero ahora vamos a confirmar la 4. Todos donarán víveres, utensilios y medicinas. Dime, víveres, utensilios y medicinas, ¿todo eso no es uno de? Sí. Ya, entonces, ¿qué es? Es predicativa. Entonces la clave estaba bien, es 2 y 4. Y terminamos todo. La clave es la B. Muy bien, jóvenes, hemos terminado de resolver todo lo que corresponde al lenguaje 1 y lenguaje 2. Espero que todo haya sido muy provechoso, muy productivo y muy interesante. También la última pregunta nos ha permitido reforzar ahí. Muy bien, se cuidan bastante. Nos vemos. Hasta luego. Bye, profesor, cuídese. Gracias, Doctor, profe, cuídese. cuídese. Lo máximo. Adiós. Gracias, profesor. Cuídese. Goodbye.